información. Quiero revisar de nuevo las cifras, por favor, vamos a colocarlas. Estas que tenemos en pantalla nos dicen, por ejemplo, 32 años tenía Castro cuando asumió el cargo de primer ministro, fue el más joven de la historia cubana. Asumió 5 cargos políticos a lo largo de su vida. 7 horas 10 minutos duró su discurso más largo, pronunciado en 1986. 4 horas 29 minutos duró su intervención en la ONU en 1960. 638 fueron los supuestos intentos de asesinatos a Castro. 90 años, la edad que tenía al morir, y 9 días de vuelo fueron decretados en Cuba por su fallecimiento. Quiero mostrarles otras cifras que también acompañan a Castro, cifras que hablan de la mano dura de un dictador. Muertes documentadas, fusilamiento y ejecuciones. Quiero saludar en esta parte del programa a Héctor Chamis, columnista del diario El País, profesor del Centro de Estudios de la Universidad de Georgetown. Señor Chamis, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Idania, un gusto estar aquí. Igual para nosotros tenerle. Héctor, ¿cómo se construye un mito de la dimensión de Castro, dejando de lado las realidades que nos mostraban las cifras en relación a desaparecidos, presos políticos, a muertos por huelga de hambre, una cantidad de cifras que nos hablan no precisamente de ese héroe mítico que algunos quieren recordar? Sí, y además deberíamos agregar la cifra de los balseros, de las personas muertas en el cruce del Estrecho de la Florida en todos estos años, ¿verdad? Escapando de Cuba. O exiliándose de Cuba. Es una de estas historias latinoamericanas, ¿verdad? Porque siempre se dice que la historia se construye con narrativas y que en la política nada tiene más poder que una narrativa, y tal vez yo pensaba, no hay narrativa más poderosa, si bien más desvinculada de la realidad, que la narrativa romántica de la Revolución Cubana y la narrativa de Castro, como esos testimonios de personas que allí fueron de otros países a rendir tributo a ese líder supuestamente romántico e idealista, pero que cuando se lo confronta con las cifras que usted mencionaba, Idania, y con el hecho que es un líder que ha estado 50 años en el poder, bueno, entonces lo romántico comienza a verse bajo otra luz, y yo creo que es obligación de alguno de nosotros poner esa otra luz sobre este récord. Una persona que está 50 años en el poder no tiene otro nombre que un dictador, ¿verdad? Ahora, ciertamente no tiene otro nombre que no sea el de dictador. Y cuando uno llega a esta conclusión, después de revisar las cifras o ver datos tan simples como los 48 años que estuvo al frente del poder, uno se pregunta por qué termina siendo, por muy llamativa que pueda ser la narrativa, Héctor, ¿por qué termina siendo un modelo para la izquierda latinoamericana? Bueno, porque ha sido una usina de producción cultural enorme. La canción latinoamericana inspirada por esa revolución, por Castro y Guevara, ya sea la canción latinoamericana en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en todas las Américas. Es un cuento extraordinario, salvo para los cubanos que lo han sufrido, salvo para los que quieren tener libertades, los que quieren votar, los que quieren tener prosperidad. Y ahí no es un cuento extraordinario, pero se ha construido de esa manera también porque cuando ocurrió la Revolución Cubana fue un momento inspirador, hay que decirlo. Ese momento sí cautivó la imaginación de las izquierdas, pero también de los demócratas, porque fue una revolución contra un tirano, contra un déspota,
a quien reemplazaron construyendo otro régimen igualmente despótico, sino más. Pero bueno, eso es el juicio de los expertos y de los cubanos, si fue más o menos despótico, lo cual se verá muchos años de hoy. Claro, pero son las paradojas del poder. ¿Por qué terminar siendo peor de aquello que se combatió? Es común, ¿no? Es común. Y además que se construyó en una dinastía en última instancia, el poder de un hermano a otro también, lo cual le agrega un rasgo adicional de despotismo, si se quiere. ¿Por qué sucede? Y porque así es la política, lamentablemente, así es el engaño en la política también. Para eso están las narrativas, por eso todo se basa en un buen relato. Y si está desconectado de la verdad y de la realidad, además en este mundo de la posverdad, ¿no? Estamos leyendo muy seguido la posverdad, y no solamente en relación a la historia cubana, la posverdad, pero también en otros países. Y eso tiene un efecto enorme y un efecto de concitar la atención y cautivar la imaginación de muchos. Si bien son muchos también los oprimidos, los reprimidos, los que han sufrido en esas cifras que usted señalaba y las cifras de tantos otros que han perdido derechos en esta revolución. Una revolución por los derechos que no tenían bajo el régimen de Batista y derechos que no le fueron reintegrados. 50, 60 años más tarde, una nación, un pueblo que sigue sin derechos. La muerte de Fidel Castro, ¿cambia algo en Cuba? ¿Puede hacer más viable una transición hacia la democracia? Yo creo que sí. Porque si bien el régimen Fidel Castro estaba alejado del ejercicio cotidiano del poder desde hace 10 años y su hermano es el presidente, sin embargo la ausencia de Fidel Castro ahora es un señalador, es un hito en el proceso histórico, es una especie de, bueno, ya no está Fidel Castro. Su hermano nunca tuvo equiparables niveles de autoridad, de liderazgo o de carisma, según cómo se vea. Y entonces el sistema como tal, yo creo que va a sufrir un agotamiento que ya tiene. Hay un esquema de transición para el año 2018. Para febrero de 2018, en principio, el régimen, el Partido Estado, planeará una transición bajo la cual pueda mantener férreo control del poder como partido Estado. No sé si será posible, creo que sin Fidel Castro los cubanos tendrán delante de sí otro horizonte temporal y otras posibilidades. Yo creo que toda transición política es por definición incierta. Yo creo que esta transición planeada por el régimen sin Fidel Castro en el escenario será mucho más incierta, y eso generará muchas más posibilidades para los demócratas cubanos. Al ser inciertos, es decir, la incertidumbre puede generar más posibilidades. Puede hacerlo, hay grupos de disidentes, hay periodistas independientes, hay una organización de la sociedad civil, Cuba Decide, que propone un plebiscito para que los cubanos se pronuncien sobre si quieren continuar con un régimen como el que existe o quieren un régimen democrático. Por ejemplo, no sé, tal vez la ausencia de Castro en este escenario que se abre, en estas nuevas posibilidades, genere de parte de la población un compromiso mucho más firme con vivir bajo otro tipo de régimen político. Esta incertidumbre que genera tal vez mucha
angustia para quien mira al futuro, para los cubanos demócratas. Al mismo tiempo genera posibilidades, genera opciones. Y este es el escenario que los demócratas cubanos tienen que aprovechar, tienen que lograr y van a seguir luchando por sus libertades, por ser capaces de expresar sus puntos de vista, de reunirse, de escribir y de debatir libremente, lo cual existe en una sociedad democrática y que ellos no lo tienen, y no lo tienen hace 60 años o más, si establecemos esa continuidad con el régimen de Batista. Y esto es algo que iremos viendo en los próximos meses. Febrero de 2018, yo lo puse en mi columna del domingo que usted mencionaba, Idania. Febrero de 2018 se ve más como si fuera la semana que viene que 14 meses de hoy. Entonces, esos son los tiempos que yo supongo, intuyo que se van a acelerar. Pues quiero agradecer como siempre a Héctor Chamis, columnista del diario El País y profesor de la Georgetown University. Héctor, gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias a usted, Dania, un gran saludo. Igualmente para usted.